Queremos trabajar en conjunto. El éxito de la educación de sus hijos está justamente en que trabajemos de la mano con los padres de familia. Si no hay ese trabajo en conjunto, pues no hay los mejores resultados, ¿no es verdad? Y estoy segura que ustedes quieren sacar lo mejor de sus hijos, que ellos cumplan sus proyectos, que piensen que de aquí a 10, a 20 años, cuál es el futuro para sus hijos. Pensemos y reflexionemos en cada uno de los programas y proyectos y aprendizajes que tienen sus hijos, ¿no? Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer y felicitar al DESE por brindarnos estos espacios, un espacio para los padres, para que podamos todos, porque a través de estos consejos, a través de estas reflexiones, a través de estas charlas que vamos a tener, seguramente pues a nosotros nos va a servir muchísimo para cuidar a nuestros hijos, para reflexionar con ellos. Buenos días con todos. Como segundo punto tenemos la presentación del expositor por parte de la psicóloga Natalia Rodríguez, coordinadora del DESE. Mucho gusto y buenos días con todos, estimados padres de familia. Tengo el agrado de presentarles al psicólogo clínico Marcos Morán Mora, actualmente maestrante en salud pública. Él trabajó como coordinador del Departamento de Salud Mental en la Fundación Semillas de Amor. Actualmente es el responsable zonal de promoción de la salud e igualdad en el Ministerio de Salud Pública. Se destaca en trabajos como evaluación, diagnóstico y proceso psicoterapéutico, además de intervención en situaciones de riesgo y vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, estimado Marcos. Como tercer punto tenemos las indicaciones generales de la participación para los padres de familia por parte de la psicóloga Brenda Carvajal, psicóloga del DESE. Muy buenos días con todos. Estimados padres de familia, nuestra charla en Escuela para Padres tendrá una duración de 1 hora. En el transcurso de la charla, si alguno de ustedes desea realizar alguna pregunta, hágalo a través del chat, por favor. Nosotros anotaremos y al final de la intervención serán leídas para las prontas respuestas. Muchas gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Listo. Como siguiente punto tenemos la exposición del tema. Estimado Marcos, bienvenido. Buen día con todos, muchísimas gracias por la invitación. A la señora rectora Nela Verdesoto, mis más grandes saludos desde estas plataformas que ahora nos encontramos por la situación que todos conocemos a nivel de Ecuador y a nivel mundial. Natalia, coordinadora del DESE, y la psicóloga Brenda Carvajal, que hemos tenido espacio también hace años atrás de trabajo en conjunto. Padres, buen día a todos. Ya el hecho de que ustedes estén conectados por esta plataforma indica mucho la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Estamos conectados 67 personas que veo ahí en el chat, pero el hecho de que ustedes estén conectados, eso significa que están pendientes de la educación de sus hijos, del presente y del futuro de cada uno de ellos. Entonces paso inmediatamente a la presentación. Sí agradecería que todos nos ayuden poniendo en silencio el audio para no tener interrupciones, y ya como dijo la psicóloga Brenda, alguna pregunta la pueden hacer en el chat para después entrar en este conversatorio de preguntas y respuestas. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la pantalla? Correcto, Marco. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, tuve toda la predisposición cuando me indicaron que pudiera dar un tema y que mejora una educación y en este tema puntual en cuanto nos corresponde a los padres, ¿no? Cómo educar a nuestros hijos en valores. Entonces yo decía, bueno, este tema es muy amplio. Podría hablar comenzando qué es un valor o qué son los valores. Podría comenzar hablando también en la clasificación de los valores, valores religiosos, valores morales, valores éticos, etcétera, etcétera. Y pudiera a lo mejor dar mucha información, pero ese no es el caso.
El caso ahorita, en la actualidad, lo que nos compete a nosotros como profesionales en psicología, como padres de familia, es buscar herramientas muy puntuales, muy prácticas que ayuden realmente a nuestros hijos. Sí, ya lo dijo la señora rectora, ¿no? No solamente son conocimientos, detrás del conocimiento también hay toda una gama de la parte emocional que tenemos que brindarle a nuestros hijos, y eso vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces, aparte de los conceptos que en algún momento ya lo hemos leído, la clasificación de los valores, que también lo hemos conocido, vamos a tratar temas muy puntuales. Y he creído conveniente traer en esta mañana 10 claves para educar a nuestros hijos en valores. Es decir, tener claro cosas muy puntuales que nos van a ayudar en el vivir diario, ¿sí? Para fomentar a nuestros hijos que puedan tener un valor. Primero, sabemos que es un hábito. El hábito lo convertimos en un valor, y ese valor es el que se va a poner en práctica después en todos los espacios que nosotros nos desenvolvamos, sea en nuestra casa, sea en una institución educativa, sea en el área laboral o sea también en el área social. Entonces, como padres, tenemos que tener claro algunos valores, y sobre todo es el valor de la responsabilidad, como ustedes lo pueden ver en la lámina, ¿no? La responsabilidad, después de eso, fomentar en nuestros hijos que tengan una autonomía. ¿Hacia dónde nos lleva la autonomía? A que sean hijos independientes, es decir, que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones en el momento que los padres no estén, porque no siempre los padres van a estar las 24 horas detrás de nosotros como hijos, pero si nosotros le fomentamos esa educación en valores, que sean hijos responsables desde pequeños, que sean independientes, que tengan esa libertad entendida, pero no en escoger entre el bien y el mal, porque ninguno de nosotros vamos a escoger el mal. Esa libertad en que también se dice en que yo puedo escoger lo que yo deseo, no, sino más bien esa libertad en que yo elija siempre el bien, y el bien mayor para mí y para los demás. Todos estos valores principales, que son muchos, pero lo que he traído a colación esta mañana es la responsabilidad, esa autonomía y esa libertad, tiene que llevarnos a una conciencia recta, a una conciencia verdadera. Es decir, a través de los tiempos, ustedes habrán escuchado, ¿no?, que se dice, se han perdido los valores, y sabemos cómo está la situación del país, sabemos cómo está la situación mundial, ¿sí? Pero detrás de eso, ¿dónde tenemos que ir fomentando? Es hacia la conciencia del ser humano. Si no hay ese despertar de la conciencia del ser humano, podemos decirle de todo, podemos inculcarle mucho conocimiento, pero esta persona no va a ser una persona responsable, ni autónoma, ni una persona libre que va a escoger siempre el bien mayor. Entonces, padres, hacia nuestros hijos tenemos que focalizar la conciencia, es decir, que tenga una conciencia recta y verdadera, es decir, que cuando yo voy a elegir un bien, siempre sea el correcto, independiente incluso ante una ley, porque una ley me puede decir algo atentatorio, pero la conciencia me va a indicar que ese bien que yo estoy eligiendo es el correcto, el adecuado y el verdadero. Entonces en esta mañana vamos a ver 10 claves, 10 pasos para fomentar valores en nuestros hijos. Y vemos ahí, ¿no? Todos conocemos un iceberg donde solo se ve un porcentaje en la parte de arriba y la parte de abajo la desconocemos, ¿sí? La desconocemos totalmente. Es como que el consciente y el subconsciente que no sabemos de las personas. Pero esto también pasa en la educación. Es decir, ¿y el mayor peso dónde recae? En ese 90% que es más grande, más pesado, que nosotros no conocemos. ¿Y qué significa ese 90%? Que si nosotros no hemos educado, no hemos dado principios, no hemos dado virtudes, no hemos fomentado cualidades en nuestros hijos, va a ser posible que con el tiempo ese iceberg se resquebraje, como dice la lámina expositiva. ¿Por qué? Porque si no lo hemos educado, como dicen los valores, ¿qué son los valores? Son principios, virtudes o cualidades que tiene una persona. Si usted no ha fomentado eso desde pequeño, que ya vamos a ver en un paso también muy importante, es muy difícil que cuando vengan las dificultades, vicisitudes
inquietudes, problemas en su vida, eso se resquebraje fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay ese soporte, ¿sí? Ese soporte que aguanta todo el peso está tan débil, está tan desequilibrado que fácilmente la persona puede tener una situación inestable emocionalmente. Muy bien, esto es lo más importante, ¿no? De todo lo que vamos a ver, es el principio, por decirlo así, en cuanto a los valores. Los valores no es que los vamos a fomentar a los 10 años, es decir, todavía podemos rescatar a los 10 años. De 10 a 14 años todavía los adolescentes se los puede rescatar. Hay una flexibilidad en el comportamiento de ellos. De paso, hay un programa que nosotros trabajamos que se llama Familias Fuertes. Le hemos cambiado el tono, ¿no? Le hemos puesto Familia Saludable. Y tiene dos banderas, que es fomentar siempre los límites, ¿sí? Fomentar los límites y el amor. Es decir, siempre hay que tener hacia los hijos mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, pero también está el otro extremo que hay que educar con los límites claros y puestos en cada hogar. Entonces, mire, sembrar, siempre vamos a recoger, a cosechar lo que sembramos. Aquí no hay varita mágica. No tenemos de que nosotros tenemos la varita y de repente nuestros hijos de la noche a la mañana hicieron un hábito, hicieron una virtud y por lo tanto lo ponen en práctica. No, tenemos que estar con la educación, ¿sí? Con el conocimiento, con la palabra y sobre todo con el ejemplo desde la niñez. Entonces, si fomentamos, hay que ser competitivo. Ahorita la sociedad nos envía a que nuestros hijos sean competitivos. Si no somos competitivos en todas las áreas, nos estamos quedando atrás. Dentro de una competencia personal está el autoconocimiento, es decir, que el ser humano es capaz de hacer una reflexión sobre sí mismo, de tener una autopercepción, de tener una estima, cariño sobre sí mismo y tener ese valor por sí mismo. Entonces es importante tener esa competencia, autoconocimiento. También competencias sociales, ¿no? Hay muchos niños que a veces les cuesta tener esa interacción con las demás personas, ¿sí? Son asociales. Entonces les cuesta esa comunicación. ¿Quiénes le van a enseñar esas competencias sociales? Nadie más que los padres, es decir, donde fomenten una comunicación asertiva, no pasiva ni agresiva, pero sea asertiva en la familia, donde ven que los padres se comunican, siempre que tienen un problema tratan de resolverlo, siempre que hay una situación de por medio buscan el diálogo y el diálogo asertivo. Entonces eso los hijos van aprendiendo y al final, en el presente y en el futuro, lo van a poner en práctica. Y también otro valor importante es la empatía. ¿Qué es la empatía? Tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Tener esa sensibilidad, ¿sí? Sobre todo eso es lo que se ha perdido también en nuestros tiempos, tener esa sensibilidad ante el dolor ajeno o ante la situación de las demás personas. Entonces, si no le enseñamos a nuestros hijos eso, de ponerse en el zapato de los demás, siempre va a querer las cosas para sí mismo y va a evitar que esos problemas que él tiene, también los otros los puedan padecer. Entonces, esto es importante porque al final, si sembramos nuestros valores, principios, cualidades en nuestros hijos, es como un depósito que ellos van a tener, esa fortaleza, esa resiliencia que llamamos en psicología, que es la resiliencia que a pesar de las vicisitudes o dificultades, las personas pueden salir adelante. Entonces, desde pequeños tenemos que fomentar estos valores, estos principios, estas cualidades en nuestros hijos para que cuando vengan los problemas o dificultades puedan ellos sobrellevar en el camino. Muy bien, el tercer punto clave que he traído en esta mañana es la coeducación. A veces hay estas disyuntivas, ¿no? Que muy bien, que el rol se lo queremos dar a los docentes. Ellos, por lo tanto, tienen que enseñarle los valores a nuestros hijos. Y si falla a lo mejor la educación o los valores, a veces hay algunos padres que le dan esa etiqueta a la escuela, que le dan esa etiqueta al colegio. Y no es que debe haber un divorcio, es la coeducación entre la familia y la escuela. Pero como aquí lo ponemos en la lámina, ¿no? Debe de tener una balanza esta coeducación. Entonces, ¿qué le va a
corresponder a los padres? La formación, ¿sí? La formación, perdón, ¿qué le va a corresponder a la escuela? La formación en competencias intelectuales y técnicas. El niño, el adolescente, cuando va a la escuela, va a formarse, ¿sí? Va a formarse, va a nutrirse de conocimiento. Y la institución educativa debe de fomentar en ellos competencias intelectuales, pero no solo competencias intelectuales, sino también que sea técnicas, es decir, que vaya mucho a la practicidad. Por eso los estudiantes dentro de su currículum tienen muchas actividades también prácticas. Al finalizar el año o en medio año tienen feria donde ellos exponen todo lo que han aprendido, porque no solo se puede quedar con un conocimiento intelectual, sino también con la práctica. Y la familia le corresponde la formación en valores, y esto está focalizado más a las competencias emocionales, es decir, que el padre, la madre, tiene que enseñar a sus hijos desde pequeño a respetar, a saludar, ¿sí? A ser honrado, y tantos valores que nosotros conocemos, pero sobre todo la parte emocional, es decir, que ese hijo se sienta que es querido, que es amado por cada uno de sus padres. Es decir, como psicólogos nosotros que atendemos niños, niñas, adolescentes, terapias de pareja, adultos mayores, adultos, vemos que en el hogar nunca el padre a veces le dio una palabra a tiempo, le dijo, ¿sabe qué, hijo? Te quiero mucho, eres lo más importante para mí, estoy orgulloso de ser tu padre y que tú seas mis hijos. Es decir, nunca tuvo una palabra a tiempo de ese hijo, ¿sí? De ese padre hacia ese hijo, y por lo tanto esa parte emocional se fue resquebrajando y al final, lamentablemente, buscan llenar ese vacío existencial en muchas cosas no saludables para estas personas. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tener claro estas dos cosas. Primero, la institución, el que forma en competencias intelectuales, técnicas, prácticas, y la familia, la formación en competencias emocionales. Pero en el hogar hay que tener cuidado. Yo sé que no lo hacen con mala intención, a veces un familiar o los abuelos que están en casa, pero puede desautorizar la autoridad del padre. Y esto, de una u otra manera, va a abrir las puertas de par en par para que se desautorice eso. Entonces el hijo generalmente, si el papá le dice no y la mamá le dice no, y el abuelo no creo que lo haga con mala intención, pero a veces puede consentir mucho, sobreproteger, le puede decir sí y estaría desautorizando, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado también en cuanto a la educación también de otros actores que están dentro del hogar. Cuarto, la ejemplaridad, ¿sí? Y aquí hay un refrán muy popular que dice, un gesto vale más que 1000 palabras también, ¿no? Es decir, los niños sí aprenden todo lo que nosotros le decimos, los adultos, ¿sí? Pero eso tiene que ser coherente con el ejemplo o los gestos que nosotros le hagamos, porque podemos decir algo, pero con nuestro gesto podemos decir lo contrario. Y un gesto va a decir más que 1000 palabras. De ahí nosotros trabajamos mucho en la comunicación no verbal. Eso es muy importante. Y este gran pensador, Albert Einstein, ya decía, ¿no? Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre lo demás. Es la única, no hay otra opción. El ejemplo siempre está de por medio, aparte de las palabras, también que nosotros tenemos que comunicarle a nuestros hijos, porque si nosotros no le comunicamos, ¿quién le va a comunicar, no? Y en todo eso tiene que haber la coherencia, es decir, la asertividad o ser coherente o congruente, es que nosotros, tanto el pensar, el sentir y hablar, seamos coherentes con nuestros hijos, con nosotros mismos, y así lo podamos nosotros exteriorizar también. Quinto, el equilibrio entre el sí y el no. Hay un libro que sí lo he leído y en algún momento los pueden leer ustedes, ¿no? También, que dice cómo aprender a decir no y ser una persona asertiva, ¿sí? Porque a veces tenemos esa situación de que si decimos no, la otra persona se va a molestar, nuestros hijos se van a resentir, y para llevar la fiesta en paz, digo a veces lo que no me conviene. Pero hay que tener un equilibrio, la homeostasis, como vemos en la parte médica. Entonces, el no también forma parte de la educación. No siempre a nuestros hijos les vamos a decir sí, 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 sí. Y ustedes saben, padres,
que no todo lo que nuestros hijos pidan se lo debemos que dar. Siempre hay que dar lo que es prioritario y lo que es urgente. Hay cosas que no son prioritarias ni que son urgentes, y por lo tanto a eso tenemos que decirle no. Por lo tanto, la palabra no es parte de la educación. Cuando a un hijo se le educa siempre desde el sí, lo que realmente aprende a decir es no a sus padres. Entonces, mire, si siempre le decimos sí, 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 muy bien, nos pide algo, le compramos, nos pide esta otra cosa, le damos. Entonces, cuando nosotros le fomentamos siempre el sí, al final del día, lo que ellos van a aprender es a decir no. Es decir, siempre tú tienes que decirme un sí, darme las cosas, o al final del día puede haber un reproche. ¿Sabes qué? Mi padre siempre me dijo sí, nunca me puso ese límite. Por lo tanto, nunca me enseñó el límite, nunca me enseñó el sacrificio, nunca me enseñó el esfuerzo, nunca me enseñó a decir no también a mí. Entonces, mira, esa es la contradicción en algunos momentos que nos va a llevar al final del día. Entonces, evitar el cansado, ¿sí? Conflicto de no o sobreproteger para evitar frustraciones son estrategias con un recorrido muy corto e ineficaz. Es decir, si en el momento usted, por la ansiedad o por el temor de que le hace quedar mal ante los demás y le da siempre lo que su hijo se le pide, es algo sí efectivo, pero en el momento, a corto plazo, pero a mediano y largo plazo no es eficaz, porque su hijo se va a acostumbrar a siempre a manipularlo para poder obtener algo. Por lo tanto, siempre hay que saber decir también no. Poner límites no está reñido con la libertad, ¿sí? Como le decía el programa anterior, tiene dos banderas, amor y límites. Es muy importante que en los hogares se tenga esas dos banderas de ahora en adelante. Yo te amo, yo te quiero, te aprecio, pero también te pongo límites. Si usted como padre no le pone límite a su hijo, eso dice mucho que a lo mejor el amor que le pregona está como que quedando atrás. Es decir, si usted realmente quiere lo mejor para sus hijos, de ahora en adelante tenga estas dos banderas en su hogar. Amor, pero también límites. Cuando usted diga no, también el papá, la mamá y el abuelo, todos en el hogar, digan no. Saber escuchar. Lamentablemente a veces tenemos una respuesta cuando ni la pregunta mismo se ha hecho, porque nos encanta hablar a todos, ¿sí? Pero una de las habilidades que tenemos que nosotros ir desarrollando es la habilidad de la escucha. Y mire, como ya decía este antiguo pensamiento, ¿no? Zenón, la naturaleza nos ha dado dos oídos, ¿sí? Tenemos dos oídos y una boca para enseñarnos que más vale oír, ¿sí? Tenemos dos oídos para oír y una boca para hablar. Entonces es muy importante también saberlo escuchar a nuestros hijos. En una técnica que nosotros trabajamos a veces con los padres en un taller, tanto con los padres como con los hijos, ¿qué hacemos? Lo ponemos al padre y al hijo frente a frente. Y el hijo tiene que darle una consigna al padre. Por ejemplo, papá, quiero que tú pases más tiempo conmigo. Y lo que hacemos es que el padre de nuevo repita lo mismo que el hijo le comunicó, porque a veces ¿qué pasa? Que el hijo nos puede decir algo, pero nosotros como que escuchamos algo, pero no escuchamos el todo. Entonces ahí es que no está esa comunicación efectiva y ese saber escuchar. Por lo tanto, miren la lámina, ¿no? La hija le dice mamá y en ese momento la mamá evidentemente está ocupada, pero le dice ahora no. Qué importante es en ese momento, tenía a lo mejor algo para ella, la hija, algo importante que decirle, pero no fue escuchada. Lamentablemente no fue escuchada. Se encontró con un no rotundo. Entonces ahí nosotros trabajamos, ¿no? Como lo ven a ustedes ahí, dentro de una comunicación no puede haber esa perspectiva, yo gano, tú pierdes. Ahí la mamá ganó y la hija perdió, pero más bien debe haber esa coherencia o una comunicación dinámica, yo gano y tú ganas. Sería importante eso, ¿no? En una comunicación entre padre e hijo, que el hijo no se vaya resentido, ni cuando usted le dijo no, que también se vaya resentido, sino que él vea que su padre le dice un no, porque está buscando siempre lo mejor para él. Ser versus tener. Mire, y ya la imagen nos dice todo, ¿no? La imagen, la balanza, indica más el peso sobre el ser
que sobre el tener, que hemos puesto ahí una imagen de un billete, ¿no? Entonces, encontrar la felicidad en aquellos que son y no en aquellos que tienen. Lamentablemente, a veces hay un enfoque muy utilitarista en la sociedad que a veces nos dan ese sentido, que el que más tiene es el más feliz, cuando sabemos que al final del día no nos vamos a llevar todo el dinero que tengamos, sino que lo que somos hacia los demás y hacia nuestros hijos, eso va a ser la verdadera felicidad. Y por lo tanto siempre hay que desarrollar, ¿no?, en nuestros hijos esa competencia del respeto de su individualidad, de quererse, de siempre ser una persona amable, ser una persona honesta, ser una persona coherente ante los demás, y eso le va a permitir poder socializarse con los demás, no ser una persona totalmente aislada. Progresar sin renunciar, ¿no? A veces todos deberíamos tener esa visión de no quedarnos con lo que tenemos, ¿sí? Y mire, parece contradictoria lo mejor que lo que voy a decir de lo que he dicho anteriormente, pero no, siempre nosotros, si lo hacemos honradamente, podemos buscar objetivos más altos. Todos deberíamos tener esa capacidad visionaria, tanto como padres como los hijos, de no quedarnos inmersos en lo que tenemos y en lo que somos, sino siempre ser mejor. Pero eso no significa renunciar a la solidez de valores atemporales. A lo mejor en el camino, a pesar de que yo lo eduqué a mis hijos con valores, con cualidades, con principios, sin embargo, este hijo después al valor de la honestidad. Pero bueno, ya vamos a ver también cada uno nuestros hijos vayan consiguiendo. Tengan el presente que eso se lo logra con el esfuerzo, y el esfuerzo no va a cambiar a través del tiempo ni el espacio. Es decir, todo lo que nosotros hagamos, si ellos hacen un deber, si ellos obtienen 10 sobre 10, es a través de un esfuerzo, no si se graduó de bachiller, si terminó la primaria o avanzó a otro año lectivo, lo hizo a través de un esfuerzo, y es un esfuerzo diario. Ahora, a través de esta plataforma que tienen que hacer conjuntamente los deberes los padres y los hijos, pero es a través de un esfuerzo que se logran las cosas. Entonces, también los padres debemos de saber que el mundo va avanzando y nosotros tenemos que irnos adaptando a este mundo cambiante, ¿sí? Ya el pasado era de una manera a lo mejor memorística, era que no había la tecnología, pero el presente cambió y el futuro no lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, a lo mejor habrá más tecnología, pero esto no quita de que los valores pierdan su sentido, porque siempre lo que se escucha es: se han perdido los valores, anteriormente los valores eran mejor, la educación era mejor, y no se trata de eso, ¿no? Entonces, la tecnología puede estar aquí, pero nosotros tenemos la potestad para aportar o quitar que la tecnología nos ayude, porque sabemos que nuestros hijos a veces pasan 2 horas, 4 horas en videojuegos. Entonces los padres son los llamados a supervisar, ¿sí? Aparte de que ustedes le den una consigna a sus hijos, no se queda ahí la educación hacia nuestros hijos, también es supervisar qué está haciendo nuestros hijos después de. La novena es pedagogía de la calma, ¿sí? Los niños necesitan tiempos para hacer, pero también tiempos para pararse a pensar en aquello que hacen, porque no son mecánicos, ¿sí? Lo que nosotros debemos llevar a nuestros hijos, la educación que debemos llevar ahora, y eso lo comparto, es que ellos sean creativos, sean competitivos, aparte del conocimiento que es necesario, pero ahora también tienen que tener un tiempo para pensar en aquello que van a hacer, ¿sí? En algún momento muchos se han quejado los padres de que hay mucha tarea, ¿sí? Por la plataforma, pero es parte de un currículum. Pero también es importante no llenar el currículum solo por lo que hay que cumplir, ¿sí? Sino ayudarse también para que estos estudiantes, y yo lo sé que sí tienen dentro de la malla curricular,
tiempos para la reflexión, tiempos para área recreativa, ¿sí? Ahora creo que también cultura física le hará el docente por esta plataforma. Entonces, ese es un tiempo también. Hay pedagogía, pero nuestro cerebro también necesita recrearse, descansar para poder tener energía y poder continuar en el día. Entonces, los niños necesitan tiempos para aburrirse, entre comillas, y los padres o madres necesitan tiempo para transmitirle no solo conocimiento y habilidades, sino todo el cariño que le tienen. ¿Qué significa que los niños necesitan tiempo para aburrirse? Es decir, si ya hizo todo, ya se aburrió de andar en PlayStation, del televisor, del Netflix, etcétera, etcétera, ya los padres, ahí es el momento de aprovechar y enseñarles ahí todo el cariño que le tienen a nuestros hijos, ¿no? Y por último, está el optimismo, ¿sí? Está el optimismo. Entonces, el pesimismo y la añoranza de que todo tiempo pasado fue mejor son dos grandes enemigos. Si nosotros siempre miramos el pasado, siempre lo digo como psicólogo, podemos caer en una depresión, porque el pasado solo podemos rescatar lo mejor para aprender, ¿sí? Si el presente lo vivimos con estrés, ¿sí? Con preocupaciones, eso nos va a llevar a una carga estresante. Si solo estamos pensando qué pasará en el futuro, vamos a crear una ansiedad generalizada y eso pues nos va a repercutir en nuestra estabilidad emocional. Por lo tanto, siempre hay que tener esa flexibilidad. Si anteriormente la educación era así, tenemos que ser flexibles y adaptarnos al tiempo de ahora, ¿sí? Adaptarnos. Entonces, no hay que etiquetar, ¿sí? Los etiquetados no sirven, porque si nosotros etiquetamos que el pasado fue mejor, que la educación era así mejor, que nuestros padres eran mejor, que con una mirada ya nosotros obedecíamos. No, también tuvieron nuestros padres esa situación de que, aunque tenían unas cosas que rescatar, pero también tenían unas debilidades. A lo mejor no había esa comunicación, siempre había ese temor, entonces siempre hay que adaptarse, por lo tanto hay que tener esa flexibilidad para tener una puerta abierta y adaptarse a los tiempos. Y por lo tanto, la educación que nosotros como padres, le demos a nuestros hijos desde ahora, no va a ser inmediata. Eso se va a ver al transcurrir el tiempo en el escenario que ellos se encuentren para poder poner en práctica todo lo que nosotros les enseñamos. Entonces, padres de familia, muy importante, y como psicólogos siempre lo decimos, hasta los 5 años nosotros tenemos que fomentar toda la educación en nuestros hijos. Se dice que el 80% de la personalidad el hijo la construye hasta los 5 años. Si nosotros como padres no aprovechamos esa situación de hasta los 5 años enseñarles principios, cualidades y valores, después sí se le puede enseñar, pero es más complejo la situación, ¿sí? Es más complejo porque ya a lo mejor han aprendido otros hábitos. Entonces, lo importante es que desde la infancia nosotros le eduquemos a nuestros hijos como nosotros queremos que ellos sean en la sociedad, ¿sí? Como ellos queremos que sean en la sociedad. Si queremos que sean hijos responsables, honestos, ¿sí? Con una conciencia recta, nosotros más que palabras, con el ejemplo tenemos que enseñarles. Y a veces hay esta situación de estos retos, ¿no? Y con esto quiero terminar para que se hagan las preguntas. Hay estos retos que siempre los copiamos lamentablemente de otros países, de donde se ve que se pierden los valores porque hay hijos que simplemente siguen la consigna. Muy bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y después hemos visto que incluso ha habido autolíticos o niños en situación de autosuicidio por todos estos retos que se tienen, o retos como veíamos en los videos también, que lo cogían en peso y después lo hacían caer en el vacío, y veíamos niños que terminaban a lo mejor en una silla de ruedas. Entonces, ¿quién lo va a fomentar? Es decir, un hijo, si usted le fomentó el respeto, el cuidado hacia el otro, ese hijo no se va a prestar para hacer este tipo de retos. Si usted es un padre que siempre está supervisando todo lo que hace su hijo no va a hacer este tipo de retos también que a veces fomentan entre los adolescentes, entre los niños o entre la sociedad. Entonces es muy importante, padre de familia, que ustedes, aparte de darle principios, cualidades y valores a su hijo, también supervisen cada una
de sus actividades que ellos realizan, porque en las redes, mire, puede encontrar de cualquier cosa, incluso usted puede bloquear las páginas, y eso sí, es muy fácil bloquear las páginas para que ellos no puedan tener acceso a cosas que no deben de ver o de escuchar, ¿no? Entonces, este es mi nombre, psicólogo clínico Marcos Morán. Mi número de contacto ahí le dejo. Siempre las consultas las hago previa cita porque me debo a un trabajo de horario de oficina, y ahí está mi correo electrónico. Encantado, voy solventando cada una de las preguntas que ustedes quisieran hacer para poder continuar con esta mañana. Sí. Los tapitos que quieran de momento, el psicólogo con mucho gusto les responderá. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Sí, dígame, le escucho. Sí, hablando de lo que sucede actualmente en el país y de tanta... ¿en qué momento una persona pierde su valor? O sea, a mí me da a pensar que es por ambición, pero si yo que me crié bien a mi hijo con valores, con ética profesional, y estoy segura de que va a hacer bien a la sociedad y estoy orgullosa, pero de repente... escucho esto, de que estuvo haciendo esto, aquello, o sea, ¿en qué momento se pierden los valores? O sea, ¿por qué no continúo siendo una persona igual? ¿Es por dinero, por ambición? O sea, ¿qué pasa en la cabeza y en la mente de esta persona? Muy bien. Primero, incluso hay una pregunta también, ¿no? Los valores, si son aprendidos desde el hogar correctamente, no deberían perderse, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos, mire, el ser humano, ¿qué es lo que hace primero? Si usted le enseña repetitivamente a alguien, eso se convierte en algo que nosotros llamamos hábito, ¿sí? Hábito es la repetición de las cosas que nosotros hacemos. Ese hábito, por lo tanto, se convierte en una virtud. Por ejemplo, si usted le enseñó el hábito de la puntualidad, ¿sí? De la puntualidad y de la responsabilidad, esa persona continuamente llega siempre temprano a su trabajo, entrega las cosas a tiempo, ¿sí? Y por lo tanto, sea lo que sea, nunca va a perder ese hábito que ya lo tiene incorporado como una virtud en su vida. Aquí lo que pasa es que habría que ver, porque por ejemplo, usted le puede educar a sus hijos, ¿sí? Le puede enseñar valores, y usted dice, bueno, yo dentro de mi rol como padre, le he enseñado estos valores a mis hijos. Pero vamos a ver dentro de eso que nosotros somos seres humanos tan complejos, si cuando usted le estaba enseñando, ¿sí? Y él estaba escuchando, él realmente primero lo interiorizó. Es decir, porque pasa de esto, ¿no? Es decir, uno tiene que primero interiorizarlo. Una vez que lo ha interiorizado, eso de una u otra manera en su vida siempre lo va a tener. Segundo, puede pasar a lo mejor que en un momento perdió esa situación, se dejó llevar por la ambición, ¿no? Porque a veces queremos ver lo más fácil, es decir, de aquí son 4 o 5 millones que ya me permiten vivir tranquilamente en mi vida, y por lo tanto está también ese axioma comunitario, ¿sí? Que debemos sacarlo nosotros de nuestro chip. Si los otros lo hacen, ¿sí? Si los otros lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, de ahí el ser humano entra en una situación conflictiva. ¿Por qué? Porque nosotros, como le dije en la presentación, ¿no? Nuestros líderes siempre van a ser la referencia para cada uno de nosotros, ¿sí? Eso, nuestros líderes, si son líderes realmente. Entonces, el líder siempre tiene que ser una referencia. Entonces, en nuestro país o en la parte del mundo, como vemos, si nuestros líderes vemos que hacen aquello o hacen esto, entramos en un conflicto en la sociedad que decimos, muy bien, mi madre siempre me habló de los valores, me habló de que yo tengo que ser honesto, pero tengo esta referencia también que me dijeron que yo tengo que seguir a estos líderes, pero ellos están haciendo lo contrario. Entonces, efectivamente también entra la ambición, ¿no? Lo fácil. Yo trabajé en un proyecto 7 años con las mujeres de la cárcel y prácticamente la historia es esa. Es decir, me podrían decir muchas madres que lo hicieron por necesidad,
pero si siempre me lo dicen o justifican por eso, no, es por la ambición y por la facilidad, el facilismo con el que a veces nosotros queremos obtener las cosas. Por eso en un principio les comenté, ¿no? Todas las cosas que nosotros queremos obtener van a estar enmarcados con el sacrificio, con el esfuerzo. Si no lo hacemos, va a haber esta situación. Entonces, madre, lo habrá hecho, usted a lo mejor hizo su rol, pero no lo interiorizó su hijo. A veces tenemos 4 hijos y usted dice, pero a mis hijos yo lo eduqué a todos de la misma manera, de la misma forma, pero hay uno que me da dolores de cabeza, que cayó lamentablemente en las drogas, en el alcohol, es desobediente, es rebelde, pero ese hijo, acuérdese, como todos son diferentes, no interiorizó el mensaje que usted le dio en su tiempo, se perdió, nunca le escuchó, ahí estaba físicamente, pero nunca le escuchó bien el mensaje y no interiorizó. No hizo ese vínculo afectivo entre padres y hijos que va a quedar marcado para siempre, o puede ser que haya un abismo que lo separa, es padre e hijo, pero no hay sentimiento, simplemente le dice papá porque así le han dicho que le diga papá o porque le diga mamá, ¿sí? Pero no hay ese vínculo afectivo que los une porque el padre no estuvo presente, estuvo a lo mejor siendo proveedor, pero no estuvo física y no estuvo emocionalmente. Entonces, por eso son esas situaciones que ellos pasan, ¿sí? Porque hay esa fragilidad emocional y la quieren llenar en otras situaciones que aparentemente a corto plazo le llenan, pero a largo plazo sabemos las situaciones inestables que le van a presentar a estos pacientes. Y lamentablemente, pero sí hay salida, es decir, cuesta, ¿sí? Cuesta cuando hay situaciones ya bastante complejas, cuesta cuando hay un consumo problemático de alcohol, de drogas, de una rebeldía de los hijos que no respetan a sus padres. Eso cuesta, es un trabajo no solamente hacia el hijo, es un trabajo familiar, sistémico. Marco, hay una pregunta que indica, cuando al adolescente se le ha enseñado valores, respeto o solidaridad, la aplica fuera, pero no lo hace en casa, ¿qué está sucediendo en el joven? ¿Por qué se dirige así? Ya, correcto, gracias, mi Brenda. Muy bien, entonces mire, esto tiene, ¿no? Que a veces nosotros tenemos un comportamiento en nuestro hogar, tenemos un comportamiento en el trabajo y tenemos un comportamiento con nuestros amigos en la sociedad, ¿sí? Que en principio no debería ser así, es decir, deberíamos ser coherentes y nuestro comportamiento debería ser de la misma forma en todos los escenarios, ¿sí? En todos los escenarios, porque usted dice, de repente le llama el docente y le llama por teléfono y le cita para tal día y le comenta, mire, su hijo acá en la escuela es esto, hace aquello, no respeta, pero usted dice, pero ¿qué pasó? Si mi hijo en la casa es por poco más y un santo. Entonces, lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente a estos hijos no entendió, por decirlo así, no entendió que los valores, los principios, las virtudes y cualidades no solamente es en el entorno familiar, sino que nosotros también, nuestro comportamiento, debemos de llevarlo a todas partes, primero. Segundo, se comporta de otra forma porque en algún momento lo hace llevándose por el grupo, porque si no, así lo indican los adolescentes, no son aceptados por los demás. Entonces, para ser aceptado por los demás, este adolescente lo que hace es cambiar todos los principios, virtudes y cualidades que lo va a llevar siempre en el hogar. Con el padre y la madre es muy respetuoso, es muy comunicativo, pero en otro escenario, ¿sí? Como estos adolescentes no tienen los mismos principios que él, las mismas cualidades y virtudes, y ahí hay una flexibilidad que él no es, ¿sí? No es, si podríamos decirlo así, firme en sus virtudes, principios y cualidades, se deja llevar por el grupo, y eso marca, lamentablemente eso marca. Si no hay una rectitud, que yo tengo que tener un comportamiento en el hogar, en la escuela y en la sociedad, lamentablemente me voy a dejar llevar por el resto, que no debería ser así. Mire, lamentablemente el ser humano es un ser complejo también, pero dentro de esa complejidad nosotros tenemos que tener una rectitud. Si yo soy respetuoso, bondadoso en casa, debo de reflejar eso también en todos los
escenarios en los que me desenvuelvo. Pero lamentablemente como que hago un pare, ¿no? Muy bien, en casa soy así, pero en la escuela, en la sociedad con mis amigos me voy a comportar de esta forma para yo ser aceptado. Sí, pero ahí falta, es decir, falta siempre un principio de autonomía, falta un principio de autoconocimiento, falta un principio ahí, es decir, porque debería ser coherente en todas partes. Falló algo, un clic, algo falló en esa interiorización que debe de tener este adolescente, que tanto los valores se debe practicar en el hogar como en los demás escenarios. Y para terminar, Marco, hay una última pregunta. ¿Qué podemos hacer si los chicos entre 8 y 10 años no se respetan entre sí y tampoco a los maestros? ¿Cómo poder ayudarlos a que sean tolerantes y que guarden límites? Y están solicitando, por favor, diga aquí, publicar las diapositivas. En cuanto a la publicación. Perdón un ratito, Marco. Dice la señora, la pregunta fue al revés. O sea, tienen valores en casa, pero afuera no los utilizan. Ya, pero la presentación sí la ven ahorita. Sí, están tus datos. Allá, ¿esa está bien o quiere que le vea otra lámina? Ahí la dejo. Sí. Ya, muy bien. Entonces, mire, ¿no? La convivencia, ¿no?, que se tiene que tener en cada una de las instituciones educativas. Sabemos que entre los estudiantes a veces no hay respeto, o el estudiante no respeta al docente, y siempre estamos mirando, tenemos esa mirada al pasado, ¿no? Que antes el estudiante respetaba al docente, que entre estudiantes a lo mejor había un marco más de respeto, y ahora se está perdiendo esa situación. Y el padre, cuando iba, le daba la autorización al docente que siempre marque el límite, y no había problema, no había esa desautorización, como en algunos casos, no en todos, como en algunos casos puntuales se da en algunas instituciones educativas. Entonces, en las instituciones educativas, sabemos que ahorita, tanto en las públicas como privadas, hay DC. Entonces, los DC, y es el trabajo que lo hacen, y tengo conocimiento, el Departamento de Consejería Estudiantil tiene que ir fomentando también en los adolescentes, aparte de las competencias intelectuales y técnicas, también, no sé si continúe la asignatura de valores, ¿no? Antes había una asignatura de ética también. Entonces, sí fomentar este tipo de convivencia en cada uno de los salones, Y a la par tiene que ir fomentando ese respeto que haya entre el estudiante y el docente. Es decir, siempre va a ir enmarcado a la educación. Es decir, como digo, mire, parece muy complejo, pero todo sale desde el hogar. Es decir, todo. Es decir, podemos darle mil y mil vueltas, y nosotros como profesionales lo sabemos. Podemos darle mil y mil vueltas, pero la educación, el respeto entre los pares, ¿sí? Entre los pares va a salir desde el hogar. Le pongo un ejemplo. Un niño dice, papá, un amigo me pegó. Mire, entonces por eso digo, sale desde el hogar. Entonces el papá le puede decir, muy bien, para la próxima no te deje, dale y dale el doble. Entonces mire, ¿qué estamos fomentando? La violencia, ¿sí? Estamos fomentando la violencia. Segundo, si ya el padre recibió alguna queja de que el hijo no respeta al docente, ¿dónde nos vamos a ir? También nos vamos a ir al hogar. Es decir, el padre tiene que hablar con su hijo y darle la firmeza. Es decir, tú vas a la institución, es a educarte, también hay áreas de recreación, áreas deportivas y todo, pero no es que tienes que fomentar la pelea entre pares y no educar al docente. Entonces, eso tiene que seguirse fortaleciendo. La educación va a nacer, va a seguir y va a continuar es desde el hogar. Es decir, aunque yo tenga 40 años y vaya a visitar a mis padres, yo tengo que seguirle dando el mismo respeto que como que fuera recién nacido, o me vaya educando en este valor del respeto. Entonces, eso tenemos que irlo fomentando, pero nuestra mirada como psicólogo, y me perdonan todos los padres aquí, toda la educación va a estar mirada desde la familia, porque ese hijo, si usted le fomentó el respeto,
va también a decirle al otro, ¿sabes qué? A ver, yo qué te he hecho, ¿por qué me pegas? Va a hablar con el DES, a lo mejor lo va a reportar de la mejor manera, pero no va a fomentar este tipo de violencia. Entonces, tenemos otras 2 preguntas. Psicólogo. Si te las leo juntas, dice, en mi caso a mi hijo las niñas le dicen bebé o cállate. A los profesores sí les dice que agradezcan a Dios por estar sanos, y uno nuevo le dice a las niñas que no quieren perder el tiempo y que se vaya a clase. Buenas tardes, así es, el respeto y los valores son del hogar, sin embargo también sería bueno socializar más el reglamento interno. A mí, mi hijo se queda callado, pero el problema es que ya no puede participar en clase, ya no quiere participar en clase. Claro, habría que ver, bueno, ahí me deja ya mismo un caballero por ahí creo que pidió la palabra, ahí me deja una puerta abierta, ¿no? ¿Por qué no quiere participar en clase? A lo mejor hizo una pregunta y todos se le mofaron, se le rieron, y entonces esa persona pues ya se va a cohibir y no va a poder expresar. Pero ahí también el docente tiene que tener esas habilidades para poder manejar un grupo de estudiantes. Buenas tardes, psicólogo Morán. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfecto, le escucho. Bueno, verdaderamente un poquito inconforme porque, bueno, aquí está citado el iniciar a tercero BGU. Como comprenderá, hemos quedado muchos excluidos de la situación porque máximo marcaba hasta 100 personas la reunión. Y estamos hablando de que eran más personas que pudieron haber estado aquí. Entonces yo soy una de esas que acabo de entrar porque obviamente ya han salido unas personas al ver el muchas gracias. Quisiera que los que hayamos podido entrar ahorita, así a grosso modo, podernos explicar de qué se trata el tema, como tratar de rescatar lo más importante, solamente para poder entenderme y poder por lo menos justificar mi presencia aquí. Gracias. Ya, muy bien. Sí, mira, hoy día el tema que hemos tratado, caballero, es cómo educar a nuestros hijos en valores. Para resumirlo así, ¿no? No he comenzado con una definición que muy bien no podría comenzar, que son los valores, son principios, virtudes o cualidades que tiene que tener una persona. Podría haber comenzado en que los valores o en la clasificación de los valores, que son valores éticos, cuáles son los valores religiosos, cuáles son los valores morales, pero no. Ahora la sociedad o el tiempo en el que vivimos hoy, tenemos que ser muy prácticos. Por eso yo como psicólogo, desde la primera consulta, aparte de escucharlo al paciente de toda la demanda que me trae, yo desde la primera consulta ya le voy dando la terapia, es decir, ya le voy interactuando con algunas técnicas que pueden mejorar cada una de las sintomatologías que me trae en ese momento. No tengo que esperar 4 o 5 consultas y recién a la 6ª consulta poderle indicar cuál es la técnica que vamos a trabajar. No, los tiempos han cambiado y hay que ser muy práctico ahora. La competitividad es tan alta que al ser humano hay que darles herramientas muy prácticas. Está el problema, hay que buscar una solución, ¿sí? Eso es así de rápido. Entonces, dentro de esto, he creído conveniente, caballero, traer 10 claves muy puntuales sobre cómo educar a nuestros hijos. Entonces, uno de los valores, 3 valores puntualmente que hemos visto, es la responsabilidad, la autonomía, esa independencia, no crear esa dependencia a nuestros hijos, porque lamentablemente a veces hay hijos de 30 años, 40 años que aún dependen de nuestros padres, ¿sí? Y no, desde pequeño hay que fomentarle esa autonomía. Y tercero, la libertad, que siempre esa libertad es de escoger el bien. Es decir, todo lo que nosotros escogemos es apetecible. Y dentro de eso apetecible debe ser siempre el bien mayor, porque algo que no es apetecible nunca vamos a escoger nosotros, porque evidentemente nos va a hacer daño. ¿Sí? Nos va a hacer daño, eso que no es correcto para mí. Entonces, la libertad siempre es escoger el bien, pero el bien apetecible. Y estos 3 valores, por decirlo así, de lo que hay más, ¿no? La responsabilidad, el autoconocimiento y la libertad nos tiene que llevar siempre a una conciencia recta o verdadera. No puede estar separado. Es decir, no me puede decir alguien que yo tengo una conciencia recta o verdadera, pero no soy responsable, no soy independiente y no escojo siempre el bien mayor. No, esto
estos 3 valores están relacionados con una conciencia recta. Entonces, lo que le indicaba a los padres era que tenemos que tener un despertar de la conciencia. Ahorita en la humanidad, en la sociedad en la que nos encontramos, podemos hablar de muchas cosas. ¿Sabe qué, hijo? Sé responsable. ¿Sabe qué, hijo? Sé honesto. ¿Sabe qué, hijo? Sé puntual. Pero no hay un despertar en esta conciencia. Es decir, podemos tener una conciencia muy escrupulosa. Y a lo mejor decimos, bueno, robar no es malo, como todos lo hacen, yo también lo voy a hacer, ¿sí? Como todos golpean, yo también voy a golpear a mi esposa en el hogar, voy a golpear a mis hijos, ¿sí? Entonces hay que comenzar desde aquí, una conciencia recta y verdadera, porque una conciencia recta me va a permitir a mí hacer una acción moral independiente de una ley. ¿Por qué le digo independiente de una ley? Por ejemplo, una ley a lo mejor permite el aborto, ¿sí? A eso me refería siempre cuando digo independiente de una ley, pero mi conciencia recta me va a indicar, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, ¿sí? O una eutanasia, es decir, ya pues esta persona mejor le adelantamos la muerte, la aceleramos y se murió, pero mi conciencia recta o verdadera me va a indicar lo contrario. Y de ahí hemos visto el iceberg, una imagen, ¿no? Que a veces el mayor peso recae sobre lo que no vemos. Solo vemos un 10%, pero ese 90% no vemos, y ahí está la competencia emocional. Nosotros como padres tenemos que fomentar en nuestro hijo la parte emocional, porque eso es lo que va a resquebrajar después cuando tengan problemas o dificultades. Es decir, las personas cuando tienen dificultades, ahí es que se encierran en una depresión, se encierran en un cuadro de ansiedad, se encierran en un cuadro de pánico, porque no saben canalizar esas emociones que tienen en su vida, ¿sí? Alguien lo dejó, entonces se encerró en su cuarto un mes, era como que el único hombre o mujer que podía tener en su vida, y por lo tanto se acabó el mundo. No, es decir, ¿sí ves? Entonces, ese iceberg que no nos permite ver el 90% es la que nosotros tenemos que llenar en nuestros hijos. El decirle te quiero, el decirle te amo. Una palabra oportuna en su tiempo podría haber salvado muchas cosas, pero sin embargo la dejamos pasar. Es decir, para la reflexión de todos nosotros, ¿no? ¿Hace qué tiempo no le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Tú eres muy importante en mi vida, yo te quiero mucho, estoy orgulloso de ti? O cada vez que hace algo bueno, lo felicito y le digo, bien, lo hiciste muy bien. O cuando no lo hizo tan bien, le podemos decir, ¿sabes qué? Hiciste tu mejor esfuerzo, para la próxima, vamos, que lo vas a hacer mejor. Pero a veces vemos solo los errores, solo las debilidades, solo atacamos a nuestros hijos cuando no hacen las cosas bien, pero cuando hacen las cosas bien, no los felicitamos, y nosotros como padres somos los primeros que tenemos que felicitar a nuestros hijos para que se sientan importantes en el hogar. Si se sienten importantes en el hogar, venga o no venga una felicitación externa, ellos se van a sentir bien. Y ya una vez aprendí de un profesional, ¿no? Si no te felicitan cuando tú estés haciendo algo bien, y yo tengo este hábito, ¿no? Yo mismo me cojo la mano y digo, felicitaciones, Marco, lo hiciste muy bien, porque a veces esperar que alguien te felicite es demasiado así, una respuesta pronto, ¿no? Y de ahí, padre, hemos visto otras claves, ¿no? En cuanto a que tenemos que tener también un equilibrio entre el sí y el no. Es parte de la educación también a nuestros hijos decirle el no. A veces nos cuesta, todo lo que nos piden le queremos dar, todo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos fomentando en ese hijo? Que no sea tolerante a la frustración, ¿sí? Que no sea tolerante a la frustración. ¿Por qué? Porque nuestros padres todo le dieron, y cuando él ya sea adulto, adolescente, y se va a encontrar que afuera no todo lo va a tener, se va a sentir frustrado, y ahí va a tener muchas consecuencias nefastas, ¿sí? Porque nuestros padres no le enseñaron que él también tiene que tolerar la frustración. Todos pasamos por frustraciones en algún momento de nuestra vida. Ahora a lo mejor todos quisiéramos estar en Salinas, en la playa, pero estamos aquí en esta plataforma, y los felicito a todos los padres que están aquí, porque eso ya dice mucho de ustedes. Están ustedes interesados en aprender y en buscar lo mejor para sus hijos. Así que de mi parte y como profesional, les felicito a cada uno de ustedes que están conectados en esta mañana. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Aprender, enseñar a nuestros hijos también el no. Tiene que haber un equilibrio. Cuándo decir sí y cuándo decir no. Y para terminar, padre, y así le resumo un poco para que se lleve estos 3 puntos, ¿no? La responsabilidad, la libertad
la autonomía bajo una conciencia recta y verdadera. Segundo, el iceberg, que nosotros tenemos que llenar ese depósito que no se ve, que es el mayor peso, el 90%, la parte emocional. Ese vínculo afectivo que yo como padre tengo que hacer con mi hijo. Si usted fomenta, fortalece ese vínculo desde primera instancia, acuérdese que esa relación va a ser muy agradable entre padre e hijo para toda la eternidad. Y tercero, como le he dicho, debe haber un equilibrio entre el sí y el no. Y por último, para darle un resumen, las dos banderas que le he pedido a los padres que de ahora en adelante las pongamos en práctica, que es el amor. Tenemos que educar a nuestros hijos con amor y con límites, es decir, no todo es sobreprotección, que no le damos responsabilidades, uy, es que es delicado él, no, dele responsabilidades de acuerdo a su edad. Si él puede tender la cama, si él ya puede coger la escoba, si él puede llevar la basura en el horario establecido, dele esas responsabilidades, no lo exima, y verá que esos hijos van a ser agradecidos toda la vida con ustedes. Más bien cuando no le permiten y lo sobreprotegen, ¿sí? Sobreprotegen o son muy autoritarios, ¿no? Donde hay un padre muy rígido, no hay esa flexibilidad y es muy autoritario, con él no se puede conversar, siempre anda con un carácter que da miedo, que no se le puede ni acercar. No, acuérdense que, si lo puedo decir así, Dios nos ha dado este rol tan bello como padres, que tenemos que saberlo administrar muy bien. Así como administramos una empresa, un negocio, la familia, aunque no se compone solamente de una estructura, sino también que está el ser humano, y una empresa también, no solamente la infraestructura, es el ser humano que tiene que valorarse. Démosle importancia a eso. Amor, ¿sí? Amor, hay que ser muy cariñoso, muy afectuoso, hay que darle cariño, hay que proveerle todo lo que nuestros hijos necesiten, solo lo que necesiten, no lo que no necesiten. Y segundo, marcar límites, es decir, hasta aquí puedes llegar, es decir, hasta las 10 de la noche puedes ver televisión, hasta las 10 se apaga todo a dormir. Te doy permiso 1 hora para que esté en el PlayStation, es 1 hora para que esté en la computadora y se le apaga para que él pueda jugar, pueda hacer sus tareas, pueda conversar, pero hay que poner límites, ¿sí? Entonces con eso, caballero, le hago un resumen. Psicólogo. Dígame. Hola, sí, lo escucho. Lo que usted acaba de decir es muy importante, y yo creo que eso también es un tema, también sería bueno que lo mencione, y es un tema también de padre, esposa, esposo, conversarlo, ¿no? Porque muchas veces se dice que los hijos respetan a sus padres, pero no va básicamente por el respeto que existe ante el padre y esa confianza que hay entre los dos, sino que muchas veces, y ojo, cuidado con lo que voy a decir, no es por tirar la responsabilidad a la madre. Muchas madres, para poder de alguna manera tener autoridad, le dicen, ahora vas a ver, cuando llegue tu padre le voy a decir lo que hiciste, vas a ver que tu padre, ahora vas a ver lo que te va a hacer tu padre por haber hecho tal cosa. Y entonces eso también creo que de manera puntual es un poquito malo, porque, o sea, hacen ver al padre como el ogro de la casa, y entonces, chutica, ¿será que muchas veces los hijos no querrán decirle cosas a sus padres, a su papá específicamente, por ese temor, ese respeto que a lo mejor la madre, lamentablemente o inconscientemente, se lo infundó al hijo? Y entonces sí, no sé si me explico, hay ese pequeño miedo de decirle las cosas del hijo al padre, cuando el padre pudiera tal vez ayudarlo a ese hijo a resolver muchas cosas, y en cambio el padre viene con todo el ánimo de abrazar a su hijo a la casa, pero el hijo no se le acerca porque sabe que hizo algo, y entonces hay ese temor. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa situación en el hogar? O sea, ¿cuál sería la medida exacta para poder resolver que la madre no le tire esa responsabilidad verbal al hijo, y el padre tener que poder acercarse a su hijo sin tener ese hijo el miedo de que su padre sabe algo y lo va a reprimir o castigar? Correcto. En una lámina que pasamos vimos la desautorización que puede haber de otros agentes educativos, y cuando me refería a esa desautorización de los agentes educativos, no solamente son los abuelos, el tío o otra persona en el hogar, también es referente al papá o mamá.
y viceversa, ¿no? A veces puede ser que la mamá es como que la que le tienen temor y el papá es muy flexible y no pone el orden en la casa, pero no debería ser así. En un hogar, ¿sí? En un hogar no es el que va a ganar el que tiene el poder, es decir, el papá tiene el poder y es el que manda, y acá la mamá no tiene el poder y ahí está el desequilibrio. O viceversa, la mamá tiene el poder y el papá no tiene el poder, y siempre va a haber un conflicto. Desde ahí hay un conflicto, primero entre quiénes, entre las parejas, ¿sí? Entre las parejas, y evidentemente después va a haber en el entorno familiar. Entonces, estimado padre, muy buena su pregunta. De aquí pasa primero es de la comunicación entre papá y mamá, es decir, eso es fundamental, ¿sí? Es fundamentalísimo. Si nosotros queremos que también nuestros hijos se vea reflejado, que ellos sean muy comunicativos, que ellos sean muy respetuosos, y después al futuro también sean así en un mismo hogar. No es que ellos van a decir, allá, es que yo tengo referente de que mi papá era el que era fuerte, firme, y por lo tanto la mujer la vemos como ese rol muy flexible, muy débil, o viceversa. La mamá era la fuerte, ¿sí? La que ponía el orden en el hogar, y el papá era muy débil, y el hijo se proyecta, ¿no? En esa imagen, lamentablemente se proyecta y configura en su nuevo hogar bajo esos mismos roles, que no debería ser así. Ahí se debería cortar esta cadena. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que primero siempre haya una comunicación entre los padres, papá y mamá, y que ellos manejen un mismo idioma. Es decir, no se puede permitir que la madre le diga, ya, cuando venga tu papá, le voy a dar todas las quejas acumuladas que tengo en este día y por lo tanto hoy vas a ver. Primera razón, desautorización del rol materno. Usted mismo como madre se está desautorizando y así lo va a ver el hijo. Le va a hacer cualquier cosa durante el día, no le obedece, no hace caso, pasa en el televisor, y cuando viene el padre, rectitud total. O viceversa, puede ser que el padre en cambio le diga, ya vas a ver, cuando venga tu mamá le voy a dar todas las quejas que ha hecho, y le da toda la lista, ¿no? Entonces se está desautorizando el padre. Usted como madre no puede decirle, vas a ver cuando venga tu papá, no. Usted en ese momento, y como el padre físicamente no está, y ya los dos han tenido un mismo diálogo, una misma coordinación y un mismo discurso, ya tiene que poner orden en la casa, y no puede poner al padre bajo esa figura, que es el que hay que infundirle el miedo y el temor, o viceversa. El padre le infunde al hijo esa figura hacia la madre, que es como que la molesta, que es la que que es brava, que siempre anda diciendo las cosas, que haz esto, que haz aquello. Entonces, debe de comenzar primero desde el diálogo entre los padres. Si ellos se ponen de acuerdo, ¿sí? Y efectivamente los hijos son muy manipuladores y son pero pilísimas 100%. Si el padre le dice no, ¿sí? Y sabe que la madre es flexible, va a ir donde la madre y le va a decir, mamá, mira esto, convence a mi padre, y viene la mamá y convence al papá. Y el hijo dice, bingo, gané. Entonces no puede tampoco pasar por ese escenario. Es decir, si usted le dijo sí, y aunque ese niño vaya donde la mamá, se va a encontrar también con un sí. Pero si le dice no, ese hijo, aunque vaya a la mamá, también debe encontrarse con un no. Entonces la situación va para todos, es desde una comunicación desde los papás en primera instancia. De ahí no va a haber esa desautorización entre padres y entre otros agentes educativos. Bueno, en nombre de la Unidad Educativa Delfos, quiero agradecer y felicitar a todos los padres de familia que están presentes. Dejaremos llegar la grabación de esta charla, que es muy importante, con un tema de verdad que nos llega a todos nos ayuda en la educación de nuestros hijos, y es de mucho interés. Entonces, beneficia tanto a nuestra institución como a nuestros niños y jóvenes. Los padres, mediante la participación, se implican con el maestro en la educación de sus hijos, pues eso se convierte en un trabajo en equipo. Tal como lo decía el psicólogo, el trabajo es parte y parte. Y quiero compartirles una frase muy interesante de José Mujica que dice: padres, en la casa se aprende a saludar, a dar las gracias, a ser limpios, a ser honestos, a ser puntual, a ser correcto, a hablar bien,
a no decir groserías, a respetar a los semejantes, a ser solidarios, a comer con la boca cerrada, a no robar, a no mentir, a cuidar la propiedad y la propiedad ajena y ser organizados. Y en la escuela se aprende matemáticas, castellano, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos. Recuerden que la mejor educación en valores se da con el ejemplo. Gracias también a nuestro expositor psicólogo clínico Marcos Morán por su apoyo en esta actividad. Seguiremos realizando más escuelas para padres y estamos seguros de seguir contando con su asistencia en esta y en el futuro. Tengan una buena tarde y un buen fin de semana.